Jefe. Increíble. Esa jugada de ahora. El gran desplazamiento de Tai Kai. En todo el mundo del billar. No más de 3 personas pueden lograr eso. Chico, perdiste. Si no has aprendido billar, verme es como una rana en un pozo, viendo la luna en el cielo. Si has aprendido billar, entonces verme es como una sola hormiga viendo el cielo azul. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Giro del dragón divino. En este mundo, alguien realmente logró ejecutar el giro del dragón divino, un arte perdido de 100 años. Así que el récord de formación roto en casa. Realmente lo hizo Xiaoche. Este bastardo. ¿Cuál es exactamente el origen de este tipo? No vino él, de los barrios bajos. Tu bola blanca se salió de la mesa. A lo sumo, solo puede considerarse un empate. La bienvenida. Correcto. La bola blanca no puede salir de la mesa. Esa es la regla. Violaste la regla. Que nuestro hermano mayor lo cuente como un empate contigo. Ya es haber sido misericordioso con todos ustedes. No voy a discutir contigo. ¿Entiendes? Exacto. Si ustedes no compiten, nos vamos. Trampa. Sinvergüenza. Bien, un empate es un empate. ¿En qué competiremos en la próxima ronda? Xiaoche. Hermana mayor, no te preocupes. Mientras estemos en esta mesa de billar, no importa en qué compitamos. Él no podrá ganar. Habla. ¿Cuál será la próxima ronda? ¿Cómo competiremos? La tercera ronda. Competiremos en la formación Jisi Change. 9 bolas. Quien termine de golpearlas, cuyo tiempo total sea el más corto, gana. No, Xiaoche. Él es la formación Jisi Change, poseedor del récord mundial. No puedes vencerlo. Hermano Jinche, si de verdad no funciona, olvidémoslo. Podemos competir en otra cosa. Así es. ¿Por qué siempre deberíamos competir en lo que él es bueno? Competiremos en la formación Jisi Change. Si no puedes manejar la competencia, date prisa y admite la derrota. Exacto. No dijiste que podíamos competir en lo que fuera. Vas a retractarte de tu palabra. Xiaoche, no dejes que te provoque. Bien, haremos exactamente lo que dijiste. Competir en la formación Jisi Change. Buen chico. Récord de golpeo de bolas. Mi formación Jisi Change es el más rápido del mundo. Incluso, el dios del billar no lo ha roto. Voy a dejarte ver claramente lo que se llama crueldad. Es solo la más simple. Formación Jisi Change, eso es todo. Es solo que en aquel entonces, yo, fui demasiado perezoso para desafiarla públicamente. ¿De verdad pensaste que no podía romper este récord? Basta de tonterías. Date prisa y empieza. Yo iré primero, hermano mayor. Hermano mayor. 7.98. Rompiste el récord de nuevo. Así es, hermano mayor. Eres verdaderamente increíble. Es solo un récord mundial. Si tú puedes romperlo, porque yo no puedo romperlo. Él no estará realmente cayendo en ilusiones, ¿verdad? Chico. El récord mundial. Ni siquiera hables de romperlo. Ni siquiera podrás acercarte a lograrlo. ¿Y si lo rompo entonces? Ya que disfrutas de hacer un espectáculo, entonces te daré una oportunidad. Espero que después no te sientas demasiado inferior. Hermano mayor, ¿qué está haciendo este chico? ¿Será que quiere romperla? Formación Jisi Change. Y de Ayuta. En la formación Jisi Change, la bola blanca, después de golpear una bola, no debe tocar directamente otras bolas. De lo contrario, serás descalificado inmediatamente. Hermana mayor, ni siquiera conoce las reglas de jugar al billar. ¿No es esto prepararse para la derrota? Hoy haré que todos ustedes presencien lo que realmente es la forma más correcta de jugar, la formación Jisi Change.
Un segundo. ¿Qué? Ganamos. ¿Quién es exactamente este Jin Che? ¿Qué voy a hacer viviendo? En la familia Jin. Esto. Xiao Che, eres increíble. Mano Fantasma Qian, perdiste. Según la apuesta. Debes arrodillarte fuera del salón de billar de mi familia Jin durante 3 días y 3 noches. Tú. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy? No es importante. Lo importante es que debes cumplir la apuesta y aceptar la derrota. De acuerdo. Admitimos la derrota hoy. Estamos dispuestos a devolverte la sala de billar y ofrecer 10 millones. Como compensación, este asunto se dejará aquí. ¿Qué te parece? Sigue soñando. Imposible. Espera. Aceptamos tus términos. Mingao. Hermana mayor. Recuerdo que Mano Fantasma Qian está respaldado por la familia Song. No podemos ofenderlos demasiado. Xiao Che, ¿cuál es tu opinión? En este asunto, parece tan simple. Debería observar la situación primero. Hermana mayor, ¿cómo quieres manejar esto? Estoy bien con cualquier cosa. Además de compensar 10 millones, quiero que ustedes tres se disculpen formalmente con nosotros. Ahora mismo. Discúlpate. Me disculpo. El dinero. 3 días después, te lo daré. Chico, no seas arrogante. El espectáculo acaba de empezar. Lárgate. Si no te largas ahora, te romperé el brazo. Vámonos. Xiao Che, gracias a Dios que te tenemos. No esperaba que realmente poseyeras habilidades de balón tan increíbles. Eres mi hermana mayor, por supuesto que debo protegerte. Ustedes dos, discúlpense rápidamente con Xiao Che. Lo siento mucho. Xiao Che, segunda hermana y tercera hermana, aún no están familiarizadas contigo. Siguen siendo muy buenas personas. Todos somos hermanos. De ahora en adelante, todos ustedes deberían comunicarse más. De acuerdo, comunícate más. Mingao, tus habilidades con la bola son increíbles. ¿Cuándo puedes enseñarme? Exacto. Enséñanos a nosotros también. Claro, en cualquier momento está bien. De acuerdo. Xiao Che, ven a comer. Papá está actualmente en el extranjero. Después de que termine su trabajo, vendrá a verte inmediatamente. De acuerdo. Hermanito, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Es la fragancia de Jin Che. Parece estar causándome un poco de alergia. Me siento fatal. Realmente hay olor a perfume. Pero este atuendo me lo dieron ellos. Debe ser ese niño Jin Minhao. Él quiere incriminarme. De verdad hay olor a perfume. Estás intentando matar a Mingao. Claramente sabías que Mingao es alérgico al perfume. ¿De verdad te atreves a golpearme? No uses la fuerza física delante de mí. ¿Entiendes? Definitivamente sabías. Mingao era alérgico al perfume. Así que a propósito, te rociaste perfume. ¿Cómo puedes ser tan malicioso? Y te atreves a golpear a tu tercera hermana. Eres simplemente una desgraciada sin corazón. Hermana mayor, te dije que estaba podrido hasta la médula y que no debería haber vuelto. Ahora lo ves con tus propios ojos. Debes creerme ahora, ¿verdad? Debe haber un malentendido aquí. Sí, en este asunto, debe haber algún malentendido. Creo que el hermano Jin Che no sería esta clase de persona. ¿Pura coincidencia? ¿Patrañas? Si dices que no, intentó dañarte intencionalmente. No lo creeré ni aunque me mates a golpes, mocoso miserable. Lárgate de la familia Jiang. Cállate, ayuda rápido a Mingao a ir a descansar. Hermana mayor, si lo mantienes en la casa, causará daño, tarde o temprano. Te arrepentirás. Hermana mayor, por favor, no culpes al hermano Jin Che. Yo fui quien tomó la posición del hermano Jin Che, incluso si me culpa. Es lo justo. Ve a descansar rápido. Vámonos. Yo no provoqué este incidente del perfume. Créelo o no. Te creo, Xiao Che. No te preocupes. Este asunto, definitivamente investigaré a fondo. Hermana mayor, tú. Finalmente aceptaste llamarme hermana mayor. Hermana mayor. Me doy cuenta que eres diferente a ellos. Eres una buena persona. Ve a descansar primero. Hermano Jin Che. En los barrios bajos. No podías beber un alcohol tan delicioso, ¿verdad? ¿Qué pasa?
Ahora que no hay nadie aquí. Dejas de fingir, te atreves a pararte tan cerca de mí. Y no eres alérgico. Aún no hay perfume. Solo un pequeño aperitivo. Solo te estoy dando un consejo. Dándome consejos. A mis ojos. Solo eres un don nadie. A decir verdad, esta pequeña cantidad de activos que tiene la familia Jin, con mi habilidad en el billar, si quisiera ganarla, sería sin esfuerzo. Pero todo, lo que pertenece a la familia Jin es todo mío. No permitiré que nadie compita conmigo por ello, incluyendo a tus tres impresionantes hermanas. También son todas mías. ¿Entiendes? Estás buscando la muerte. Vamos. Alguien que salió de los barrios bajos se atreve a darse eris delante de este joven maestro. Te daré un consejo. Sal rápidamente de la familia Jin. De lo contrario, ¿Qué puedes hacer? haré que tu vida sea peor que la muerte. Solo tú. ¿No me crees? Entonces esperemos y veamos. Hermano Jinche. Mingao. ¿Qué estás haciendo? Hermana mayor. ¿Qué estás escondiendo? Nada. Nada en absoluto. Esto. Esta es la segunda hermana. ¿Quién la filmó bañándose en secreto? Hermana mayor. Jinche grabó en secreto a la segunda hermana bañándose. Entré para buscar pruebas. Esta es la prueba que estaba buscando. ¿En serio? De verdad. Hermana mayor, tú me criaste personalmente. No me conoces bien. ¿Cómo podría yo ser una persona tan vil? Estás sugiriendo que Jiangche es el de mal carácter. Yo tampoco me atreví a pensar que Jinche fuera así, pero ahora la evidencia está justo en tus manos. ¿Yo? Hermana mayor, Jinche lo hizo. ¿Por qué me golpeas? ¿Crees que los miembros de la familia Jiang somos todos idiotas? Hermana mayor, ¿qué quieres decir con esto? Desde el primer día que llegó Xiaoche, le rociaste perfume deliberadamente, con la intención de incriminarlo. No es así. Hermana mayor, de verdad que no sé de qué estás hablando. No lo entiendes. Entonces, ¿qué hay de esto? Documento de transferencia de acciones del grupo Jin. Imposible. ¿Cómo pudiste tener este documento? Desde que abogaste por Chan Kang, ya empecé a sospechar de ti. Incluso fuiste a verlo después, ¿verdad? Durante la última década más o menos, nuestra familia Jiang te ha tratado bien. ¿Por qué te confabularías con extraños para incriminarnos? Hermana mayor, escúchame. Cállate. Alguien despreciable como tú no es digno de llamarme hermana mayor. Así que cualquier cosa que diga ahora es inútil, ¿verdad? Exacto. Soy realmente despreciable. Ese mano fantasma Qian fue traído por mí, específicamente para derribar a la familia Jin. Quiero aprovechar la ausencia de ese viejo y llevar a la bancarrota a la familia Jin. ¿Por qué? ¿Qué beneficio obtienes al hacer esto? Mientras la familia Jin vaya a la bancarrota, ustedes tres hermanas no tendrán a dónde ir. Naturalmente vendrían a mí. Entonces, la segunda hermana y la tercera hermana serían todas mías. Hermana mayor, ¿por qué no pudiste aprender de la segunda hermana y la tercera hermana y simplemente ser tonta cuando te metieras en problemas? Podrías haberte rendido obedientemente a mí, porque tuviste que romper completamente conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que lo sabes todo. Por supuesto, tengo que hacer que te calles. Hermana mayor, me obligaste a hacer esto. The film was translated and narrated by M Media. Hermana mayor. Hermana mayor.
Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor, ¿qué te pasa? No me asustes. Xiaoche, todo es culpa de Jiang Mingao, ese bastardo, que se confabuló con Mano Fantasma Qiang para conspirar contra la propiedad de nuestra familia. Incluso quería apoderarse del control de nosotras 3 hermanas. Te lo ruego, deja de hablar. Pediré ayuda de inmediato. Xiaoche, dejé que sufrieras tanta injusticia justo después de que regresaste. Hermana mayor te ruega que protejas bien a esta familia. Protege a segunda hermana y tercera hermana. No. Hermana mayor. Hermana mayor. Mingao. Segunda hermana. Jinche. Jinche, él. Mingao. ¿Qué hizo ese Jiangche ahora? Esa es la hermana mayor. Este bastardo, Jinche. Él. ¿Qué pasó exactamente? Jinche. Suelta a la hermana mayor. Suelta a la hermana mayor. ¿Hermana mayor? ¿Hermana mayor? ¿Cómo pudo pasarle esto a? La hermana mayor estaba bien esta mañana. ¿Por qué pasó esto? Jinche mató a la hermana mayor. Cuando acababa de entrar, vi a Jinche atacando a la hermana mayor. Me acerqué y lo empujé. Y él me golpeó la cabeza con un jarrón. Jiangche, bastardo. ¿Cómo te atreves a matar a la hermana mayor? No deberíamos haber aceptado que volvieras en primer lugar. Voy a golpearte hasta la muerte. Quiero que pagues con tu vida. Jiangche, mataste a la hermana mayor. ¿Y ahora te atreves a golpearnos también? Asesino. Que tengas una muerte horrible. Jinche. La familia Jin te trató bien. Desde que regresaste, te permitimos disfrutar de riqueza y lujo. Nunca esperé que te confabularías con Mano Fantasma Qian para conspirar contra la propiedad de la familia Jin, como hermano menor de la hermana mayor. No te perdonaré. Creíste que yo, Jinche, era un debilucho. Mataste a mi hermana mayor. Y ahora estás aquí distorsionando la verdad para humillarme. Hoy te haré pagar esta deuda de sangre con sangre. Jiangche, mataste a la hermana mayor. Ahora todavía quieres matar a Mingao. Rápido, alguien. Vamos, detenerlo. No eras tan capaz hace un momento. Adelante. ¿Crees que discutiría con estos dos tontos? Sí. Jiangche, no vas a parar ahora. Vas a matar a toda nuestra familia. La hermana mayor ya está muerta. Ya no necesito darte explicaciones. Si no te apartas ahora, no me culpes por ser despiadado. Mingao, corre rápido. Jiangche, somos, después de todo, tus hermanas biológicas. De verdad tienes que tratar a nuestra familia Jiang de esta manera. Desde que regresaste a la familia Jiang, has tenido todo lo que has querido, y aún así te vengas de nosotros de esta manera. Eres simplemente un bastardo. Jinche, no actúes precipitadamente. No te gusta solo esconderte detrás de las mujeres y jugar sucio. Prácticamente estás buscando la muerte. Jin Hangchu, padre de Jinche. Papá. Jinche. Jinche está loco. Mató a la hermana mayor. Ahora también quiere matarme a mí. Jiangche es un The lunático. film was translated and Mingyu, narrated ella. by M Media. La hermana mayor está muerta. La hermana mayor fue asesinada por este lunático. Papá, fue Jiangche quien mató a la hermana mayor. Debes hacerle pagar por esta deuda de sangre. La hermana mayor fue asesinada por Jin Minhao. Lo creas o no, soy demasiado perezoso para discutir contigo. Tú, bastardo, calumniando a otros. No tengo absolutamente ninguna razón para matar a la hermana mayor. Jiangche, los testigos y las pruebas físicas están todos presentes. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir discutiendo? Todos cállense. Y tú también. Siguen afirmando. Xiaoche mató a Mingyu. Alguien lo vio con sus propios ojos. Acabamos de regresar a casa. Y Mingao frenéticamente nos trajo a la habitación. Todos lo vimos, fue Jiangche. Xiaoche también dijo que Minhao mató a Mingyu.
Porque están dispuestos a creer que Chao Che mató a Ming Yu, pero no están dispuestos a creer que Min Hao mató a Ming Yu. De hecho, papá, no. Quiere que la segunda hermana y la tercera hermana cree en Jin Mingao. Papá, ¿por qué no me crees? Toda la familia sabe que la hermana mayor y yo teníamos la mejor relación. No tengo absolutamente ninguna razón para matarla. Exacto, Mingao. Su relación con nosotras 3 hermanas es tan buena, ¿cómo podría ser posible? Debe ser Jiang Che quien está celoso de Mingao. Primero, confabulándose con extraños, dañando la propiedad, luego incriminando a Mingao. Basta. Todos ustedes son mis parientes más cercanos. No importa a quién crea, será una ofensa para la otra persona. No puedo basarme únicamente en sus declaraciones unilaterales para llegar a una conclusión final. Si no encuentro al asesino, le habré fallado a Ming Yu. En cuanto a quién es el asesino, eso debe ser determinado por la evidencia. El espíritu de nuestra hermana mayor en el cielo seguramente no querría ver a nuestra familia Jin desmoronarse a causa de su muerte, ya que padre está manejando esto de manera justa y equitativa. Entonces yo también debo ser racional. De acuerdo, dejaremos que los hechos hablen. El hecho es que tú, Jin Che, tú mataste a la hermana mayor. Te confabulaste con Mano Fantasma Qian. Y cuando la hermana mayor se enteró de tu complot para apoderarte de los bienes familiares, ella entró en tu habitación para confrontarte y aprovechaste la oportunidad para matarla. Qué villano por ir a demandar primero. Hermano Jinche, ya no llega demasiado tarde, ¿verdad? Su Yao. La nieta del anciano Su, el hombre más rico de Aicheng. ¿Cómo conoce ella a Jiang Che? Señorita Su, que la trae por aquí. Vine a la familia Jin, por encargo de hermano Jinche. Investigar a Jin Minghao y sus tratos con la mano fantasma Qian. No esperaba que el joven maestro Jin albergara ambiciones de convertirse en el jefe de la familia Jin. Parece que también quiere poseer a las 2 bellezas de la familia Jin. Padre, todo esto es un plan de Jin Che. Mira, esta mujer fue traída aquí por el joven maestro Jin. Padre, no debes creerle en absoluto. Bastardo, me calumnias. Jiang Mingao. La evidencia está justo aquí. ¿Qué más tienes que decir? Jiang Mingao. Confiamos tanto en ti. Y aún así, te confabulaste con extraños, para dañar a tu propia familia. Esto es simplemente demasiado despreciable. Fuiste tú. Mataste a la hermana mayor. Bastardo. De acuerdo. Muy bien. Originalmente pensé que solo eras un bastardo de los barrios bajos. Parece que te subestimé. La cola del zorro finalmente ha sido revelada. Tu corazón, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Por qué mataste a la hermana mayor? Merecía morir. ¿Quién le dijo que no obedeciera? De hecho, intentó investigarme. Si tan solo me hubiera entregado obedientemente todos los bienes de la familia, ¿no habría sido mejor? Jiang Mingao. Nunca esperé que todos fuéramos engañados. Por un bastardo como tú. De verdad mataste a la hermana mayor. Bastardo. Eres menos que un animal durante más de una década. La comida, la ropa y las necesidades en la familia Jin fueron todas las mejores que se te proporcionaron. Incluso te traté como a mi propio hijo biológico y te crié, y así es como le pagas a la familia Jin. Te pregunto, ¿de qué manera te ha fallado alguna vez la familia Jin, hijo biológico? Si de verdad me consideraras tu hijo biológico, no habrías traído de vuelta a este bastardo. Chao Che es mi hijo biológico. Debo yo, solo por tu bien, abandonar a mi propia carne y sangre. Papá, deja de malgastar palabras con este bastardo. Llama a la policía inmediatamente. Que lo arresten. Guardias, atrápenlo. ¿Crees que puedes atraparme? Solo con estas pocas personas. Mi hermano mayor, Lin Fen, me encontró hace mucho tiempo y me enseñó artes marciales. No pensarás de verdad que solo quiero a la familia Jin, ¿verdad? Lo que quiero es la segunda hermana y la tercera hermana. Jiang Mingao. Bastardo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Nunca esperé que tus intenciones fueran tan maliciosas. Por el bien de las 3 hermanas Jin, entrené diligentemente desde la infancia. Ninguno de ustedes sabe por lo que he pasado. Si no fuera por ti, este bastardo, hace mucho tiempo me habría apoderado de las 3 hermanas Jin. Bastardo. No eres más que un bastardo. Un completo bastardo. Rápido, atrápenlo. ¿Crees que puedes apresarme? Solo con estas pocas personas. Si quiero irme hoy, ¿quién puede detenerme? Jin Che, no eres la excepción. Sí, Si no hubiera estado tratando de ocultar mi identidad, no habría sobrevivido hasta hoy. A mis ojos, no eres nada.
Prepárate para morir. Bastardo. De verdad me obligaste a usar este movimiento. Si esta es toda la habilidad que posees, entonces es verdaderamente insuficiente. Qué increíble técnica de control de bola. De hecho, parece que nuestro anterior malentendido sobre Jiangche era demasiado profundo. Maldita sea, eres despiadado. Intentas escapar. Hermano. ¿Cómo te atreves a tocar a alguien de mi familia Lin? Lin Fe, manos manipuladoras de nubes de Kanchen. Buscas la muerte. Hermano Jinche, ¿estás bien? No, Lin Feng de Kancheng. ¿Cómo puede estar aquí? Lin Fe es muy poderoso. Él es recientemente una figura prominente en el mundo del 9. Es violento y despiadado. Manos manipuladoras de nubes. No solo es formidable jugando al billar, sino que sus habilidades marciales son igual de fuertes. Hermano, por fin llegaste. Justo ahora, este bastardo casi me mata. Estos mocosos no tienen respeto por el mundo. Se atreven a herir a mi hermano. Hoy, si estás dispuesto a arrodillarte y cortarte los brazos, podrías simplemente aceptar tu disculpa. Tu habilidad en artes marciales de hace un momento no era bastante formidable. Adelante, entonces. Veamos si tu ataque es más rápido o si tenemos más gente. Te dije que te arrodillaras y te disculparas. Y te cortaras los brazos. ¿Estás sordo? Bien. No vas a hablar. De acuerdo. Contaré hasta 3. Si aún no te has arrodillado y disculpado. Todos en esta mansión pueden olvidarse de salir con vida. 1. 2. Lin Feng. Soy el heredero de la familia So. Vas a matarme a mí también. Eres Su Yao de la familia Su, ¿verdad? De acuerdo. PUIDS irte. Pero solo tú puedes largarte. Imposible. Jinche es mi hombre. Si te atreves a tocarlo, te opondrás a nuestra familia So. Yayo, Deja de intentar presionarme con la familia Su. Te lo digo. Jinche se atrevió a herir a mi hermano. Debe morir hoy. Si no quieres morir, entonces lárgate rápido. Podría dejarte ir. Si no sabes lo que te conviene, entonces no me importa tener una muerte más. En esta mansión, el heredero de la familia Su. ¿Tú? Chico, te dije que te arrodillaras y te cortaras los brazos. No puedes oírme. Estás sordo. Arrodíllate. No te excedas. Tienes derecho a hablar. Jinche es mi hijo. Si tienes un problema, arréglalo conmigo. Desprecio. The film Viejo. was translated and ¿Quién te crees que eres? narrated by M Para que te Media. estemos apuntando. Jiang Mingao. No vayas demasiado lejos. Al menos mi padre es quien te crió. Al hacer esto, eres siquiera humano. Jinche, te doy una última oportunidad. Arrodíllate. la persona que pueda hacerme arrodillar aún no ha nacido. Buen chico. ¿Quieres morir? Concederé tu deseo. Trayendo solo a este pequeño grupo de personas. ¿Y crees que puedes con este joven maestro? No creas que solo tú puedes derrocar a los cielos. Atácate. Ten cuidado. Bastardo. Ríndete de inmediato. O la mataré. Si no quieres que tu mujer muera, entonces deitanta ahora mismo. Jinche. Admito que eres muy poderoso. Pero ya has perdido hoy. Ni se te ocurra golpear a la gente con tu ataque volador. Veamos si tu ataque es más rápido. Mis manos fueron aún más rápidas. Desvergonzado. Hermano, date prisa y derrota a Jinche. Si se atreve a contraatacar, mataré a su mujer. Bien. Jinche, aún te atreves a contraatacar. Jinche, recuerda esto. Tú eres quien mató a tu mujer. Adelante, mátala. Será mejor que los mates a todos. Si pido clemencia una sola vez, o parpadeo, entonces Jin Minhao, tú ganas.
Es posible que, de verdad, no tenga miedo. Deitan. ¿De verdad crees que no me atrevería a matarla? Claro que creo que te atreves a matarla. Pero no voy a. Por eso, cortarme mis propios brazos, permitiendo que la gente de esta mansión sea manipulada por ti. Así es, en lugar de morir todos juntos. Es mejor esperar a que el hermano Jinche me vengue. ¿De verdad crees que este tipo de pequeño truco de rehenes es útil contra mí? Te lo digo. Si te atreves a matar a cualquiera de nosotros, todos morirán. No descansaremos hasta la muerte. Y ahora nos amenazas a nosotros. Con tantos de nosotros aquí. ¿De verdad puedes amenazarnos? Yo solo puedo derribar a cada uno de ustedes. Ya lo dije. Exacto. Si de verdad no tuvieras miedo, ya habrías subido corriendo, y te habrías encargado de Jianche. ¿Por qué molestarse en secuestrar a Su Yao? Y amenazarlo. Jinche, te aconsejo que me sueltes de inmediato. De lo contrario, haré que mi hermano la mate ahora mismo. De acuerdo. Entonces adelante, mátala. Tú. Su Yao. Si de verdad mueres hoy, yo, Jinche, nunca me casaré en esta vida. Vivirás para siempre en mi corazón. Bien. Incluso si muero aquí hoy. Lo haré de buena gana. Jin Minhao. Adelante, hazlo. Bien, no te apresures. Me niego a creer que con tantos de nosotros aquí hoy, no podamos contigo. Contaré 3 segundos. Si sigues sin arrodillarte, de verdad la mataré. 3, 2, 1. No. Entonces adelante, ataca. De todos modos, ya no quiero vivir. Muramos todos juntos. Su Min-yuan, el padre de Su Yao. Deitan. Quien toque a mi hija. Ni un solo pelo. Lo reduciré a polvo y esparciré sus cenizas. Papá, Suéltala. ¿Crees que la liberaré solo porque tú lo dices? Hasta que este asunto se resuelva hoy. No la soltaré. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes a mi hija como rehén? Lo siento. Fallé en proteger a Su Yao. papá, fue mi propia elección. Involucrarme. No culpes a Jinche. ¿Quién te dijo que hablaras? Lin Feng. No hay una profunda enemistad entre nosotros. En este asunto, podría haber algún malentendido. Viejo maestro Su, por favor, no malinterprete. Nosotros no le estamos apuntando a usted, siempre y cuando usted no interfiera en nuestros asuntos. Siéntase libre de llevarse a su hija. Translated and narrated by M Media. Nos encontramos constantemente. No hay necesidad de ser tan agresivos, ¿verdad? Ya que estamos aquí hoy, actuaré como mediador. Adoptemos otra forma de resolver el problema. Kui Eli parece. Entonces, viejo maestro Su, ¿cómo pretende mediar? Es muy simple. Usted libera a la persona, y yo le dejaré ir. De ahora en adelante. Las rencillas entre sus dos familias, como se resuelvan finalmente, ya no participaré. Imposible. Entonces, ¿qué quieres? Antes te atreviste a luchar a muerte. Eso fue porque estabas en desventaja. Creo que tenías esa determinación. Pero ahora es diferente. Incluso si quieres luchar a muerte, el viejo maestro Su ciertamente no estará de acuerdo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Quiero llevarme a Su Yao, Jin Man Yu y Jin Xin Yu, las 3 personas. Después de que regresemos, naturalmente los liberaremos. Imposible. Entonces no hay opción. Entonces vamos con todo. De acuerdo. Entonces luchemos a muerte. No. Jinche, te lo dije. ¿Ves? El viejo maestro Su ciertamente no estará de acuerdo. Tú no tienes derecho a hablar. Lin Feng, quieres llevarte a los rehenes. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué tal esto? Yo lo garantizaré. Garantizo que Jinche no los perseguirá más hoy. Viejo maestro, en esta coyuntura crítica de vida o muerte, cuya garantía puedo yo confiar. Realmente no lo creo ahora. Que puedas luchar a muerte. Déjame decirte, si me presionas demasiado, no es seguro que no sacrifique a mi hija. Entonces no queda nada que discutir. Hoy no te llevarás a ni una sola persona. Lo digo en serio. Si no podemos hablar, entonces nadie habla. De acuerdo. Basta. Ya que todos están en desacuerdo con mi propuesta. Entonces ofreceré otra sugerencia. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo, viejo maestro Su? Adelante, dilo. Usaremos el método de bola 9 para resolver la disputa. Ustedes dos harán una apuesta. Si Jinche pierde, yo, Jin Xin Yu, Jin Man Yu,
Puedes llevártelas como desees. Si Jinche gana, libéralas. Quítate del camino. Sin embargo, garantizo sus vidas. Con mi honor. De acuerdo. Este desafío. Lo acepto. Lin Fen, ¿te atreves a aceptarlo? No le escuches. Las habilidades con la bola de Jinche son excelentes. Debemos tener cuidado de no sufrir una derrota inesperada. Ya que estás tan seguro, propongamos las reglas específicas para el encuentro. De acuerdo. La primera partida. Entronar la bola en la tronera rodeando los obstáculos. Si alguna bola toca un obstáculo, habrá un tiro de penalización. Parece que solo se han añadido algunos obstáculos. Dado el nivel de habilidad de Jinche, definitivamente no habrá ningún problema. ¿No es esto demasiado simple? Espera un momento. Aún no he terminado de hablar. No pensaste que estas eran todas las reglas, ¿verdad? Te exijo que juegues contra mí con los ojos vendados. Totalmente despreciable. Lin Fen, eres siquiera humano. El mismo fue un tonto. Insistió en aceptar los términos de otro. Si fue un tonto, no puede culparme a mí, ¿verdad? No hay necesidad de discutir con él. Simplemente aceptaré sus condiciones. Hoy haré que tú entiendas un hecho. Tú, Lin Fen. Solo al pisar estas reglas injustas, estás calificado para admirar mis habilidades con el balón. ¿De qué te quejas? Conoces las reglas, así que date prisa y juega. The film was translated and narrated by M Media. Hermano menor, el taco de billar. Golpeo un obstáculo. Tiro de penalización. Se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Jinche lleva una venda en los ojos. Ni siquiera puede ver claramente dónde está la bola. Qué lástima, falló por muy poco. Espera el siguiente tiro. Te dejaré ver. Como declaro perfectamente. Tu fracaso. Mira qué cabeza tengo. Le olvidé. Llevas una venda en los ojos. No puedes ver. De hecho, solo falló por un poco. Sin embargo, ya no tienes la oportunidad de otro tiro. Tú. ¿Qué dijiste? Ahora entiendo. Jinche quiere rendirse. Se está apresurando a disculparse con nosotros. Pedir disculpas. Pedir disculpas ahora. ¿No es un poco tarde? Admitir la derrota y disculparme. Debes tener algún tipo de malentendido sobre mí. ¿Qué quieres decir entonces? No estarás intentando decir, ¿verdad?, que puedes lograr 0 errores y limpiar la mesa de un solo tiro. ¿Por qué no? Jincha, tu charla delirante debería tener al menos algunos límites. No, mírate ahora, como un ciego. Y nos dices que puedes limpiar la mesa de un solo tiro así. En cuanto a mí, has tenido los ojos cubiertos por demasiado tiempo y te has vuelto delirante. No me interesa discutir con ratas de mente estrecha como tú. Probablemente ni siquiera puedas ver dónde está la mesa. Me temo que ni siquiera sabes dónde está la bola blanca. Golpear la bola contra un obstáculo resulta en una falta o penalización. No digas que no te lo advertí. De hecho, sabía dónde estaba la bola blanca. Eso es genial. Suerte. Debe ser suerte. Lleva una venda en los ojos. ¿Cómo podría saber estas cosas?
Lin Feng, tu nivel de habilidad es solo este. En esta vida, solo podrás depender de tus ojos para ver la mesa. Nunca alcanzarás el reino de discernir la posición escuchando el sonido. La bola 9 final. Está a solo unos centímetros del obstáculo. Me gustaría ver, como tú, Jin-Che, te las arreglas para no tocar el obstáculo mientras entronas la bola. Va a golpearla. Mientras tú, Jin-Che, golpees la bola 9, ligeramente fuera de curso. El siguiente tiro será mi victoria. Declaro a Jin-Che el ganador. Maldita sea, Jin-Cha. ¿Cómo hiciste eso? Sin comentarios. Pero no celebres demasiado pronto. Es al mejor de 3. Aún no has ganado. Para la segunda partida, se colocarán 2 bolas en cada mesa. Solo puede haber 3 mesas. Cada persona solo puede hacer un tiro. Solo se puede entronar una bola por tiro. Nosotros 3 jugaremos contra ti. Gana la persona que use la menor cantidad de tiros. Si el número de tiros es el mismo, aún ganamos. No es eso intimidación. Aunque Jiang-Che meta la bola en el hoyo en cada mesa con un solo golpe, el número de tiros será el mismo, y Jiang-Che sigue perdiendo. Esta apuesta, por muy hábil que sea Jiang-Che, es imposible de ganar. Este Lin Feng es verdaderamente despreciable. ¿De qué están discutiendo todos? Cierren la boca todos, o se las coseré. Jin-Cha, aceptaste las reglas. La forma en que se establecen depende de mí. De acuerdo, acepto. Pero el lugar aquí es demasiado pequeño. Vayamos a competir al salón de billar de la familia Jin. Mi hermano y yo. Más él. Jugaremos contra ti. Los oponentes derrotados no son nada que temer. Quítate del camino. Juegas bien al billar. Pero hoy, seguro que pierdes. ¿Es eso así? A menos que puedas meterla de un solo tiro. 2 bolas hundidas en mesas diferentes. Si fallas este tiro, habrás metido una bola menos. Pierdes. Incluso si invocas bolas en ambas mesas. Usando 3 tiros. Aún así pierdes. Así que no importa cómo tire. Perderé, ¿verdad? Exacto. Afortunadamente, todavía tenemos la tercera ronda. Desvergonzado. Eso es absolutamente desvergonzado. Hermano Jin-Che, quizás tenga otros trucos. Y puede que no pierda necesariamente. No importa lo hábil que sea Chao Che. El solo contra 3 personas sigue siendo inútil. Esto es fundamentalmente una situación irresoluble. De hecho, solo puedo hacer un tiro más. Espera a que termine mi tiro antes de hablar. Jin-Che, estás perdido. La bola sigue girando. Aún hay esperanza. Solo usé 2 tiros. Y metí 3 bolas. ¿Cómo perdí? Imposible. Tu bola blanca sigue en la mesa. ¿De verdad crees que tienes magia? ¿Va a salir volando de la mesa o algo así? Dragón volador en el cielo. Dragón volador en el cielo. Dragón volador en el cielo. Gafe, ¿te atreves a decir algo? No sabía que su bola realmente voló. Según el sistema de mejor de 3,
Lin Feng, perdiste. Genial, estamos salvados. Lo sabía. El hermano Jinche es invencible. Definitivamente pudo hacerlo. Brillante. Nunca esperé en absoluto que la familia Jin produjera un maestro como tú. Basta de tonterías. Fei, rediste. Acepto la derrota según la apuesta. Pero debes decirme, ¿cómo hiciste esto? Hice que. Esa bola blanca tuya, ¿cómo voló? Además, ¿cómo pudiste golpear con precisión la tercera bola? Es muy simple. Usé una velocidad extremadamente alta para rozar el lado de la bola blanca. Utilizando el efecto para crear impacto, logré el salto de la bola blanca. Si estudias 10 vidas más, deberías poder aprenderlo. De acuerdo. Perdí. Vámonos. Espera. Jin Minhao. La venganza por haber matado a mi hermana mayor. Definitivamente la tendré. Solo espérame. Es así. Entonces esperaré. Sin embargo, asegúrate de no hacerme esperar demasiado. Claro. Permíteme contarte también un secreto. De hecho, cuando tu madre tuvo el accidente de coche en aquel entonces, no murió. Simplemente se convirtió en una persona en estado vegetativo. Fui yo. Yo personalmente le quité el tubo de oxígeno. Así es como murió. ¿Qué? También mataste a mami. Eres simplemente un bastardo. Eres peor que un bastardo. Mis padres te criaron durante tanto tiempo. Y aún así tú. Bestia, qué pecado ha cometido nuestra familia Jin, realmente, para adoptar a alguien como tú, un demonio. Mansión de la isla Guangyu. Jinche, Jinche. Realmente eres un fantasma persistente. Dentro de la isla Guangyu. Nadie tiene permitido usar la fuerza. Estoy parado justo delante de ti. ¿Te atreves a golpear? Jin Minhao, no vayas demasiado lejos. Jinche. Mátame. Venga. Tu hermana mayor. Y a tu madre. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo ahora, bastardo? Si yo fuera tú, también tendría que matar al enemigo que asesinó a mi madre. Aunque te diera 100 agallas, aún así no te atreverías a atacar. Usar la fuerza en la isla Guangyu es una violación del convenio. En ese momento, todos los países cuestionarán a Daxia. Tú, mocoso, estás cualificado para asumir la responsabilidad. Aburrido. Vámonos. Nosotros seguiremos bebiendo. Espera. ¿Qué pasa? ¿Quieres golpear, verdad? Si te atreves a golpear hoy, te consideraré un hombre de verdad. De lo contrario, solo eres un bastardo. Hermano Jinche, solo quiere provocarte para que golpees. Una vez que hagamos el primer movimiento, seremos inmediatamente abordados por la gente de la mansión. No te preocupes. No soy tan estúpido. ¿De verdad crees que esconderte en la isla Guangyu significa que puedes estar sano y salvo? ¿Por qué malgastar palabras? Si tienes agallas, entonces ataca. Si no tienes agallas, entonces cállate. ¿Ya? Por supuesto que no atacaré. Vine aquí hoy, precisamente para llevarte. Solo tú. Solo yo, porque hoy voy a jugar al billar con el maestro de la isla. De la isla Guangyu. ¿Qué? ¿Qué? Apostar al billar. Tú, de apellido Jin. Realmente te sobreestimas. ¿Cómo se atreve alguien como tú a desafiar al maestro de la isla a una apuesta? Nadie se atreve a desafiar al maestro de la isla a una apuesta. No solo no puedes ganar, incluso si pudieras ganar, no tendrías las cualificaciones para apostar contra el maestro de la isla. Así es, si quieres apostar contra el maestro de la isla, debes tener al menos el capital de toda una provincia o ciudad. Incluso si vendieras a tu familia Jin y a la familia Su, no valdría tanto dinero, ¿verdad? Lo más importante, no solo debes tener el capital, también debes tener una carta de recomendación de la prefectura Dijin. La prefectura Dijin no te dará una carta de recomendación. Oí que alguien me está buscando. Para una apuesta, es correcto. Maestro de la isla. Es este tipo. Habla a la ligera. Simplemente no muestra ningún respeto por ti. Maestro de la isla Guangyu. Tú. Eres Jin Che. Sí, Tú y Jin Minhao. Lin Feng. Tienen una disputa, es correcto. así es. Tienes una disputa con ellos dos. Ve a buscarlos. ¿Por qué me buscas a mí para apostar? Si estás dispuesto a expulsar a esos tres de la isla Guangyu, puedo dejar de molestarte. Alguien como tú es digno de molestar al maestro de la isla. ¿Quién te crees que eres? Realmente me disgusta la forma en que hablas. Te daré una última oportunidad de vivir. Ahora, inmediatamente. Lárgate. Mi objetivo no se ha logrado. No abandonaré este lugar. Bien. Muy bien. Mátalo.
Maestro de la isla, no hay necesidad de amenazarme. Si me matas, romperás tus propias reglas. En ese momento, todas las reglas de la isla colapsarán por completo. Bien, chico. Tienes agallas. Sin embargo, ¿quieres desafiarme a una apuesta? Yo también puedo elegir. No aceptarla. No. Debes aceptar. ¿Con qué derecho haces que el maestro de la isla acepte la apuesta? ¿Quién te crees que eres? El maestro de la isla debe aceptar. Porque cumplimos las condiciones de apuesta de la isla Guan Yu. Deja de fingir. Puedes presentar tanto capital. Incluso si tienes tanto capital. Todavía no tienes la carta de recomendación de la prefectura Dijin. Disculpe. Tenemos la carta de recomendación. Así que realmente, es una carta de presentación de Daxia, prefectura de Dijin. Este es el capital para nuestra apuesta. Proporcionada por la prefectura de Dijin. La credibilidad está absolutamente garantizada. Maestro de la isla. Ahora, de acuerdo con las reglas de la isla Guan Yu, formalmente, te presentamos un desafío de apuesta. Estás buscando la muerte. ¿Lo entiendes? A lo largo de los años, 8 personas han apostado contra mí en juegos de billar. Cada uno de ellos era un dios del billar. Incluso el antiguo dios del billar de las regiones occidentales fue derrotado por mí. ¿Estás tan seguro de que eres más fuerte que todos ellos? Hermano Jinche. No te preocupes. Maestro de la isla. Si ese es realmente el caso, deberías estar feliz. Porque estoy aquí, para traerte dinero. Hace mucho tiempo que no me falta dinero. La apuesta no es más que el orgullo juvenil de aquellos años. Es solo una pena que ya haya sido escrito en el acuerdo público y no se pueda cambiar. Maestro de la isla. Si está dispuesto a expulsar a Jin Minhao y a los demás, todavía podemos discutir esto más a fondo. Hermano mayor, nosotros, ustedes dos, pueden estar tranquilos al quedarse en mi isla. Si se corre la voz de que mi isla Guan Yu no puede proteger ni siquiera a 2 personas, entonces mi isla Guan Yu sigue teniendo razón de existir. ¿Tú? Joven. Además de esto, requisito necesario. La apuesta de tu desafío conmigo son las vidas de ambas partes. Ya veo que todavía eres joven. Y no deseo que te arruines en mi isla, manchando este lugar mío. Te daré una última opción. Retira tu desafío y piérdete inmediatamente. ¿Crees que eso es posible? Si te niegas a echar a esas 3 personas, entonces debes aceptar mi invitación a apostar. Muy bien. Muy bien, muy bien, ya que insistes en desafiarme. Entonces yo solo puedo acatar. Jinche, estás condenado. Atreverse a apostar contra el maestro de la isla. Te sobreestimas. Tú, de apellido Jin, sabes por qué el maestro de la isla es invencible. Porque en la isla Guan Yu, ¿cómo se juega el partido? ¿Cuáles son las reglas? Todo debe ser decidido por nuestro maestro de la isla. ¿Crees que eres invencible bajo el cielo? Y puedes derrotar a nuestro maestro de la isla. Eres verdaderamente ingenuo. ¿Qué quieren decir? Significa que, no importa como quiera, competir en billar es aceptable. No tiene que ser necesariamente en una mesa de billar. Pero eso no significa jugar al billar como al tenis, ¿verdad? Eso no sucederá. La competición debe estar dentro de un ámbito razonable. De lo contrario, tenemos motivos para negarnos. Basta. Ustedes dos dejen de murmurar por ahí. Firma el contrato de vida o muerte. Contrato de vida o muerte. Joven, te recordaré. Una última vez. Una vez que se firme este contrato de vida o muerte. No habrá vuelta atrás. Hermano Jinche. Mira, mira. Tu novia todavía está muy preocupada por ti. Joven, probablemente todavía no sepas lo que esta muerte significa para una persona. ¿Qué significa? Por supuesto que sé. El significado de la muerte. Si una persona muere, todo se acaba. Por eso le tengo mucho miedo a la muerte. Pero si ni siquiera tengo este nivel de determinación, ¿cómo puedo vengar a mi hermana? Ya que tanto temes a la muerte, entonces, ¿por qué buscas la muerte? Porque en la vida de una persona hay muchas cosas más grandes que la vida y la muerte. Bien. Ya que estás tan ansioso por buscar la muerte, entonces te concederé tu deseo. ¿Crees que el maestro de la isla perderá? No te asustes. El maestro de la isla ha luchado durante muchos años. No puede perder. Además, si el maestro de la isla pierde, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Debes estar fuera de ti. Piensa con cuidado. Si el maestro de la isla pierde,
y sugiere usar nuestras 3 vidas para intercambiarlas por la suya. ¿Crees que Jinche estará de acuerdo? Así que, después de todo eso, están usando las vidas de nosotros 3 como apuesta en este juego. ¿Qué más esperabas? ¿De verdad pensaste que el maestro de la isla apostaría su propia vida, según las reglas de la isla Wanyu? El juego de pelota de apuesta de vida es un partido al mejor de 3. Sin embargo, el tipo específico de juego de pelota lo determino yo. Sí. ¿No tienes preguntas? Entonces sígueme. Vamos. La primera ronda. Círculo subyugador de demonios Bajra. Las reglas son sencillas. Solo tienes que usar la bola blanca para golpear la bola negra y meterla en la tronera. Eso cuenta como una victoria. Parece que una victoria segura. El maestro de la isla es verdaderamente un maestro entre maestros. He jugado juegos de pelota durante más de 20 años y nunca he visto una configuración de juego así. Hermano Jinche. No te preocupes. Joven amigo, tú vas primero. Algo interesante. Pero ese es todo su alcance. La bola blanca saltó. ¿Cómo hizo eso? Hacer eso. Se acabó. De arriba a abajo. Golpear la bola blanca por abajo para hacerla saltar, escapando así del cerco. En el momento de golpear la bola blanca, añadir efecto a la izquierda, permitiendo que viaje a lo largo de la banda. Luego, aprovechando el impulso, utilizar la abertura de la tronera de la banda para girar, enviando la bola negra a la tronera. Subyugación del demonio Bajra. Yo soy el demonio que no puede subyugar. Maldita sea, ¿hay algún truco? Me asustaste. Apenas falló. Qué lástima. Esta banda tiene 2 milímetros de ligera inclinación. Por lo tanto, la trayectoria que calculé tuvo un error. Es así. Eso es verdaderamente una lástima. La próxima vez, recuerda ser serio y revisar a fondo. Todos ustedes son verdaderamente despreciables. En última instancia, no es porque él es demasiado incompetente. Maestro de la isla, ganaste. Maestro de la isla, una táctica inteligente. Esto es injusto. Dijiste que esta mesa de billar estaba inclinada 2 milímetros. Entonces, ¿por qué no? Revisaste a fondo de antemano. Si eres descuidado tú mismo, ¿a quién puedes culpar? Pero, No hace falta decir más. Acepta la pérdida de buena gana. maestro de la isla, usted es, después de todo, una figura de renombre mundial. Porque su estilo de hacer las cosas es tan despreciable. Podría ser que no pueda abierta y honorablemente competir con mi hermano Jinche en un partido. Pues está diciendo que simplemente no se atreve. Niña, él estaba apostando su vida contra la mía. Por supuesto, debo ignorar todo y ganar. Solo sobreviviendo se puede ser un héroe. Un perdedor. Un cobarde. Niña, sabes como aquellos que apostaron sus vidas contra la mía antes. Murieron todos. No fue enteramente debido a perder en habilidad. Algunos fueron envenenados por mí de antemano. A otros les corté los dedos. Algunos, sabiendo que yo había secuestrado sus familiares, no pudieron soportar la presión y se lanzaron al vacío. Para ganar, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Fundamentalmente, no te das cuenta de lo que significa apostar tu vida contra la mía. Realmente. Todo lo que haces es simplemente para ocultar tu cobardía. Basta de tonterías. Empieza rápido la siguiente ronda. Esta segunda ronda es una competición del Din Feng Chu. La condición para la victoria es golpear la bola blanca. La bola blanca y la bola negra deben ser invocadas simultáneamente. Cada persona tiene 3 oportunidades. Quien use menos tiros gana. Solicito inspeccionar las bolas de billar. Por supuesto que puedes.
The film was translated and narrated by M Media. Qué pesada. Como era de esperar, estás haciendo trampas. Afortunadamente, revisé de antemano. ¿Qué tal? Esta bola. ¿Qué se siente? La bola blanca es más de 5 veces más pesada que la bola negra. ¿Cómo puede alguien golpear esto? No me extraña que se llame el Din Feng Shu. ¿Qué te parece? Hermano Jinche, ¿tienes confianza? Está haciendo trampas otra vez. Suficiente. Esta bola. Tú también la has inspeccionado. Estamos jugando con exactamente la misma bola. Esta vez. No hay problemas, ¿verdad? No hay problema. Muy justo. Bien. Entonces, por favor, procede. Espera un momento. Si no recuerdo mal, según las reglas, el perdedor de la ronda anterior tiene derecho a elegir el orden de juego para esta ronda. Esto. Elijo ir segundo, maestro de la isla. No te opones, ¿verdad? Naturalmente. No hay problema. Maldita sea. El maestro de la isla originalmente pretendía que Jinche fuera primero, para someter al enemigo sin luchar. Inesperadamente, fue contrarrestado. Este tiro es imposible de hacer. Veamos qué métodos te quedan. Debes estar pensando ahora mismo que este tiro es completamente imposible de realizar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? La reputación del maestro de la isla le precede. Un tiro como este, para ti, no es pan comido. Mocoso. Elegiste deliberadamente ir de segundo. Solo quieres verme hacer el ridículo, ¿verdad? Ya que ya has inspeccionado las bolas de billar y no has planteado objeciones. Esto demuestra que reconoces el montaje de la segunda ronda y que no hay factores adicionales para hacer trampa, ¿verdad? Por supuesto. Si el maestro de la isla puede golpearla, entonces yo también puedo. Entonces mira de cerca. De verdad puede tener éxito. Basado en mi experiencia, esto es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué intenta ser exactamente el maestro de la isla? Podría ser solo un farol. Basta de charla. Nuestras vidas ahora están en juego en esta mesa de billar. Solo podemos confiar en el maestro de la isla. Maestro de la isla, quizás estás dejándote ganar. ¿Qué? No has comido. No te apresures. Solo estoy ajustando el ángulo. Maestro de la isla, ¿qué está pasando exactamente? Deja de decir tonterías. ¿Acaso no queda todavía el tercer tiro? Mira de cerca, bastardo. ¿Cómo es esto posible? Es realmente conmovedor. Mira, te dije que el maestro de la isla tenía unas bajo la mengue. ¿Cómo hiciste eso? Hay muchas más cosas que puedo hacer. No es algo que tú puedas comprender de la noche a la mañana. Espera. ¿Qué llevas dentro de la mengue? Chico, tienes ojos perspicaces. Ya que ya lo has descubierto. Bien podría dejarte ver. ¿Qué daño hay? Hiciste trampa. Usaste equipo de alta tecnología para generar tal fuerza. Parece que el perdedor no soy yo. Espera. Dice la regla que uno no puede usar dispositivos portátiles. Algunas personas son miopes. Usan gafas. Algunos tienen problemas en las piernas y pies. Usan un bastón. En cuanto a mí, tengo debilidad muscular. Así que uso un dispositivo portátil. ¿Cuál es el problema? Esto es sofisma. Todos ustedes simplemente admitan la derrota. Ni siquiera he jugado todavía. ¿Cómo sabes que perdí? Si quiero ganar, solo hay una forma de jugar. Simplemente sacrificarse por el interés nacional o acobardarse por comodidad personal.
Hermano Jinche. Una espada pesada no tiene filo. La gran habilidad no necesita una artesanía elaborada. Es un oponente formidable. Esta ronda. Estamos empatados. Usaste 3 tiros. Mientras que yo solo usé un tiro. ¿Quién ganó exactamente? El señor Jiang definitivamente ganó. ¿En qué competiremos en la próxima ronda? Golpearemos 15 bolas rojas. ¿Quién invoca más bolas? Gana. Es así de simple. Si realmente fuera así de simple, sería demasiado aburrido. Vamos a golpear las bolas simultáneamente. No habrá descansos ni turnos intermedios. Tú golpeas la bola blanca. Yo golpearé la bola negra. En última instancia, ¿quién invoca más bolas? Gana. ¿Qué clase de regla es esta? Se estableció cuando se firmó el acuerdo. ¿Qué las reglas aquí? Las establezco yo. De acuerdo. Vamos. Hermano Jinche. No puedes aceptar, dada tu condición física actual. Este es un juego de billar injusto. Billar. No perderé contra nadie. ¿Qué otros trucos torpes tienes? Siéntete libre de usarlos todos. Te haré saber que el mal no puede triunfar sobre la rectitud. Esa es una línea perfecta. Esa es una línea perfecta. Joven. Tratas mal a los mayores y no eres amable con los jóvenes. Todavía no ha invocado una bola. ¿Cómo pudiste invocar una? Maldita sea. Ya no juegas. Entonces es mi turno. El maestro de la isla entronera una bola. El maestro de la isla entronera 2 bolas. El maestro de la isla entronera 3 bolas. ¿Cómo podrías tú detenerme? Jiang se entronera una bola. Esto es una táctica de distracción. No importa. Al final, solo invocó una bola. El maestro de la isla entronera 7 bolas. Solo me queda la última hora. Esto es la emboscada de los 10 lados. La bola blanca del maestro de la isla está fuera de la mesa. Pierde el derecho a tirar. Niñita, no me culpes por no darle una oportunidad a tu novio. Te haré sentir esta atmósfera de desesperación. ¿De verdad crees que, solo porque perdí mi mano derecha, no puedo jugar al billar? ¿Qué? Emboscada desde 10 lados. Rómpelo. Jiang se entronera 8 bolas rojas. Jiang se gana. Imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Ve y reviste. Hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo iba a saber yo que resultaría así? ¿Acaso el maestro de la isla va a incumplir la deuda? Me niego a aceptar esto. Justo ahora. Claramente, yo estaba originalmente a punto de ganar. Simplemente no sabía que tu mano izquierda también podía invocar bolas. De lo contrario, Justo ahora, la última bola, no habrías. Fallaste. De lo contrario, no habrías tendido la formación de la emboscada de 10 lados para humillarme. De lo contrario, tú no habrías perdido. ¿Es eso así? eso es natural. Pero no sabías que todo esto estaba dentro de mi plan. ¿Qué? Desde el momento en que viste mi mano derecha herida, ya habías perdido. No tenías absolutamente ninguna posibilidad de ganar, ¿De qué tonterías estás hablando? aunque seas el estimado maestro de la isla. En el fondo eres un villano oscuro y cobarde. Fundamentalmente tú no eres digno de jugar al billar. Has profanado el billar, este deporte. Lo que te importa son solo intereses ajenos al billar. Mientras yo supiera esto, querer derrotarte fue simplemente sin esfuerzo. Hermano Jinche. Desde el principio, estaba yo en tus cálculos. ¿Es eso correcto? Algo así. Me preocupaste muchísimo. En realidad, al principio, yo también estaba apostando. Pero cuando vi su mirada codiciosa queriendo lisiar mi mano derecha, lo entendí.
tenía la victoria asegurada. Entonces, tu mano derecha. Está bien. Duele. Así que no estabas fingiendo. Simplemente una mano derecha. Si queda lisiada, que así sea. ¿Dónde exactamente? Perdí. Ahora que las cosas han llegado a este punto, decírtelo no hace daño. Escuché hace mucho tiempo que te especializas en partidas de alta velocidad. Usaste esta táctica para derrotar a innumerables personas que vinieron, apostando sus vidas, derribándolos. Incluso si mi mano derecha no estuviera herida, quizás no habría podido vencerte. Podrías haberlo hecho fácilmente, mientras mi mano derecha estaba herida, y ganado esta ronda, pero fuiste demasiado codicioso. Fallaste por completo en notar que soy ambidiestro, por lo tanto, escondí mi mano izquierda, hasta que revelaste tu lado violento, PNSASTI, que la victoria estaba asegurada. Usaste la bola negra para atacarme. En ese momento, supe, tenía la victoria asegurada. Entonces, cambiaste una mano derecha. Por mi turno. No, hablando con precisión, usé mi mano derecha para comprar tu vida. Perdí. Perdí por completo. No perdiste contra mí. Perdiste contra el billar. Perdiste contra tú mismo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ya sea que me mates o me tortures, haz lo que te plazca. Maestro de la isla, no podemos simplemente rendirnos. Exacto. Te doy dos opciones. ¿Qué? Primera, cumple la apuesta. ¿Te suicidas? Segunda, propongo algunas condiciones. Si accedes a ellas, puedo hacer que esta apuesta sea nula. Dime. Maestro de la isla, no puedes acceder a él. Originalmente podríamos haber acabado con él. Lo sacaste. No. Guardias. Arrestadlos por mí. No hay escape. Maestro de la isla. ¿Qué? Maestro de la isla. Maestro de la isla. No puedes hacernos esto. Primera, quiero que escoltes a estos tres de vuelta a Daxia. Segunda, quiero que entregues el biochip. El biochip. Tú también viniste por esto. Así es. De acuerdo. Acepto. Eso es genial. Jinche. No te confíes demasiado. Te dije hace mucho tiempo. No te dejaré escapar. Prepárate para volver a Daxia. Para enfrentar las sanciones de la ley. Jinche. Hermano Che. Por favor, perdóname. Déjame ir. Te daré toda mi riqueza. Piérdete. Llévenselos a todos. Jinche. Jinche. Hermano mayor. Bastardo. Lléveselo. Hermano menor, eres increíble. Estoy orgulloso de ti. El asesinato de Jiang Mingao. El cargo ha sido probado. Has sido condenado a muerte. Lin Fen y Chang Qiang. Mientras operaban el estadio, también participaron en múltiples casos atroces. Y también fueron sentenciados a muerte. Chao Che. Papá está orgulloso de ti. Papá, segunda hermana, tercera hermana. Estas cosas son todas cosas que debo hacer. Chao Che. Este asunto ha llegado a su fin. Tu matrimonio con Yo Yo no debería también ponerse en la yende. Tío. Escucharé al hermano Jinche. Papá, segunda hermana, tercera hermana, ya yo. Planeamos tener una boda de viaje. No celebraremos una boda problemática. Vas a ir al extranjero. Entonces, ¿a dónde planeas viajar? En el país. Estos últimos años, siempre he estado compitiendo en el extranjero. El tiempo pasado en el país es muy poco. Ya yo. Planeamos viajar y ver los magníficos paisajes de la patria. Mientras sea con el hermano Jinche. Estoy dispuesto a ir a cualquier parte. Este es un asunto para ustedes, los jóvenes. Ya no puedo encargarme de esto. Mami. Hermana mayor. ¿Tu rencor? Finalmente, por ti, lo vengué. Hermano Jinche. A partir de hoy. Ahora te pertenezco. Todavía no The pude film was escapar translated de tus and garras. narrated by M Media. Eres odioso. Hermano Jincheng. En este mundo, hay tantos maestros de billar. ¿Por qué es que tú puedes convertirte en el dios del billar? Es muy simple. ¿Por qué? Las distracciones están actuando. Algunos maestros del billar, una vez que entrenan hasta cierto nivel, empiezan a usar todo tipo de métodos despreciables. Sus pensamientos que distraen también aumentan, aunque cada vez que yo realmente quiero ganar, sin embargo, disfruto más el placer de competir con mi oponente. Mientras podamos alcanzar una mente libre de pensamientos que distraen, entonces podremos ser fuertes sin deseo, con la mentalidad más normal, para ver los cambios naturales de todas las cosas en el mundo. Así que así es. Técnica de billar inferior. Es golpear bola con bola, compitiendo en precisión. Técnica de billar intermedia. Es guerra psicológica, compitiendo en rendimiento en el momento.
y sensación de la mano. Entonces, ¿qué es? La técnica superior. Técnica de billar superior. Compite en dar un paso y planear 10 pasos por delante. Es matemáticas. Es estadística. Es teoría de la probabilidad, el conocimiento, contenido. Es vasto y ilimitado. Eso es demasiado complicado. Solo sé una cosa. Mi hermano Jin Cheng es el más grande del mundo. Dios del billar.